Le saluda el pastor Marcelo Rodríguez Leiva, director del Instituto Bíblico Nacional, Misión Evangélica Metodista Pentecostal. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Realmente el diezmo está vigente para el cristianismo? ¿O solamente el diezmo está vigente para Israel? Hoy día, a través de la Sagrada Escritura, vamos a escudriñar la palabra inspirada. Si es que realmente el diezmo está vigente para el cristianismo o era solamente exclusivamente para Israel. Vamos a ocupar el mismo texto bíblico que muchos pastores ocupan para hacer diezmar al cristiano. Acompáñenme por favor a la Biblia, Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. Y les vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a hacer un exégesis del texto. Por favor, acompáñeme de nuevo. Malaquías 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Según el texto, acá el profeta Malaquías nos está diciendo que Israel estaba robando en diezmos y ofrendas. Y usted se preguntará, ¿qué ofrenda? Acompáñeme al mismo libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, observó una ofrenda de sacrificio. ¿No es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalos pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la ofrenda que pide Dios? Acá el texto dice que estaban presentando animales de sacrificio con defecto. Pero ¿cómo pedía la ofrenda a Dios? Por favor, acompáñeme a Levítico capítulo 22. Vamos a leer del versículo 18 en adelante. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias, ofrecida en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofrecéis macho sin defecto, de entre el ganado, vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto a vosotros. Si usted observa Malaquías capítulo 1 y versículo 8, vamos a darle lectura nuevamente. Dice el 8, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Lo que Dios está reclamando acá es que estaban presentando un animal ciego, animales con defecto. ¿Y por qué el Dios omnipotente reclama a través del profeta Malaquías por qué motivo están haciendo esto? Porque Dios pedía un animal
un cordero sin mancha, sin arruga, sin defecto, porque ese animal tenía que ser una representación, un prototipo, una figura de Cristo, del Cordero Inmolado. El Dios omnipotente no podía perdonar al pueblo de Israel si el sustituto era un animal ciego o con defecto, porque él no veía ahí a su Hijo amado Jesucristo representado en ese animal. Por lo tanto, acá no está hablando de dinero, sino está hablando de ofrenda, de sacrificio, de expiación. Porque donde no hay derramamiento de sangre, no puede haber perdón de pecado. Pero también el texto bíblico nos enseña que está Dios hablando a través del profeta Malaquías sobre el diezmo. Pero yo quiero que leamos atentamente el versículo 9 del capítulo 3 de Malaquías. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Observó, querido hermano, querida hermana, que el texto dice nación y no dice naciones, porque si el texto hubiese dicho naciones, hubiesen tenido que diezmar los jebuseos, los filisteos, los amorreos, los moabitas y los amonitas. Por lo tanto, el texto bíblico inspirado está hablando de nación en un singular colectivo y no está hablando de naciones. Ahora usted se preguntará, ¿a qué nación se refiere el texto bíblico? Y vamos a consultar al mismo escritor sagrado a qué nación se refiere y vamos a preguntarle al profeta Malaquías. Malaquías capítulo 4, por favor, versículo 4. Acordado de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Observó, querido hermano, que Malaquías está hablando a Israel? Para su información, Malaquías, que era un profeta del Antiguo Testamento, se ubicaba en el periodo histórico del post-exilio babilónico. Y además, él estaba bajo el reinado de los persas. Todavía no comenzaban los 400 años de silencio, porque los 400 años de silencio van a comenzar con la muerte de Malaquías. Todavía faltaban 400 años para que viniera Cristo a la tierra y todavía faltaba mucho tiempo para que la iglesia naciera. Por lo tanto, establecer que este versículo está hablando de la iglesia, eso realmente es hacer eisegesis. Explico, la palabra eisegesis es insertar algo a la Biblia de lo cual la Biblia no está hablando. Es hacer hablar a la Biblia de lo que nunca la Biblia ha hablado. Por lo tanto, el texto claramente le está hablando a Israel y no le está hablando a la iglesia. Acompáñame a Malaquías 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí. Alfolí era el granero que había en Israel. Y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso significa que cuando Dios dice, probadme ahora en esto y abriré la ventana de los cielos, eso no significa que del cielo a usted le va a caer una camioneta o una bolsa de Prosegur. Lo que el texto está diciendo es que cuando se abren los cielos, Dios va a derramar lluvia. No se le olvide que Israel dependía de la lluvia porque era un pueblo que vivía de la agricultura y de la ganadería. Si no hay agua, no hay trigo. Si no hay trigo, no hay pan en la casa de Israel. Si no hay agua, no hay agricultura, no hay alimento a los sembrados, no hay alimento para el ganado, ni tampoco para Israel. Pero nunca ha dicho el texto que abrir los cielos a usted Dios le va a dar una micro, o un vehículo, una casa. Eso es hacer hablar al texto de lo que nunca el texto está hablando. Querido hermano, coloque mucha atención a este estudio.
Este estudio se hace para que usted no sea engañado, porque la Biblia jamás está hablando que va a abrirse el cielo y va a venir una economía de bendición para su vida. Porque cuando el Dios del cielo castigó a Israel en la época del profeta Elías, cuando estaba el rey Acab casado con Jezabel, cuando el rey llevó la idolatría a Israel, Dios ocupó al profeta Elías y cerró los cielos. ¿Por qué motivo? Para que el rey se arrepintiera y buscara a Dios y pidiera perdón, porque estaba llevando a su pueblo a idolatría. Siempre el Dios del cielo, cuando castigaba a Israel, siempre cerraba los cielos y también tomaba a los pueblos paganos que se iban contra Israel. Y aquí el texto está diciendo: abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Eso es el agua. Si usted observa el versículo 11, va a poder confirmar lo que estoy enseñando en esta hora. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Observó que está hablando de la tierra? ¿Cuál es el devorador? La langosta. Las plagas que a veces Dios mandaba, que se comían toda la cosecha. Pero en ningún momento el texto está hablando de esa doctrina que muchos predicadores hoy día están hablando, de la doctrina de la prosperidad, porque el texto está hablando específicamente al pueblo de Israel. Este texto, llevarlo a la iglesia en el tiempo de hoy, es hacer una tergiversación. ¿Qué quiero decir con eso? Es deformar el texto y hacer hablar al texto bíblico de lo que nunca el texto ha estado diciendo. Vamos a ocupar otro texto que usan muchos predicadores. Acompáñeme a Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muchos predicadores establecen que este texto se encuentra en el Nuevo Pacto, pero eso, la Biblia nunca ha dicho eso. Que un texto se encuentre registrado en el Nuevo Testamento, eso no significa que el texto esté en el Nuevo Pacto. Me explico. Voy a hacer una distinción. El Nuevo Testamento es de Mateo, Apocalipsis, pero el Nuevo Pacto tiene que ver con la cruz del Calvario. Si yo observo acá el texto y voy a ver con los personajes de la época que Cristo estaba hablando, acompáñeme nuevamente a Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Con quién está hablando el Mesías? Con los escribas y fariseos. El diálogo se dio en el antiguo pacto, pero quedó registrado y escrito en el Nuevo Testamento. Pero el contexto inmediato, en el contexto que realmente se dieron esas palabras, fue antes de la cruz del Calvario. Pero si un ministro de Dios a usted le dice que también el diezmo corresponde al nuevo pacto, créame que está haciendo hablar la Biblia de lo que la Biblia nunca ha estado hablando, porque usted observó que él está hablando del diezmo con los escribas y fariseos. Pero también dice que es necesario de hacer aquello, claro, porque Jesucristo no podía abrogar la ley antes de la cruz. Él tenía que cumplir la ley, y la tenía que cumplir la ley hasta la muerte de cruz, porque en la cruz del Calvario Jesucristo le puso fin a esa ley. Acompáñeme a Romanos capítulo 10, versículo 4.
porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Observó que Cristo le pone fin a la ley. Pero cuando nosotros leemos Mateo 23:23, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En este contexto, Jesucristo, él tenía que diezmar. Él no podía violar la ley de Moisés, porque Jesucristo todavía no llegaba a la cruz del Calvario. Cuando él llega a la cruz del Calvario, ahí le pone fin a esa ley. Porque este texto que estamos leyendo nosotros, Mateo 23:23, el contexto, el diálogo, se dio antes de la cruz del Calvario. ¿El texto está registrado en el Nuevo Testamento? Sí. Pero ¿el texto está registrado en el Nuevo Pacto? No. Porque en el Nuevo Pacto sería la cruz del Calvario. Y el diálogo se dio antes de la cruz del Calvario con los fariseos y escribas. Porque después de la cruz del Calvario, nunca más el Señor Jesucristo dialogó ni con los fariseos ni con los escribas. Solamente con sus discípulos cuando estuvo 40 días después de la resurrección y ascendió al cielo. Otro texto que ocupan mucho también los predicadores para hacer diezmar es 1 Corintios capítulo 9. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios capítulo 9. El subtítulo dice: los derechos de un apóstol. Vamos a leer 1 Corintios 9, del 1 en adelante. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Observó, querido hermano, que el contexto del capítulo no está hablando del diezmo. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es presentando sus credenciales ministeriales, que él es un apóstol y que los corintios son el sello, la evidencia de su apostolado. Por eso el texto dice, el versículo 3 del capítulo 9, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿De qué lo estaban acusando a él? Que él no era apóstol, que no era parte de los 12. Y él está defendiendo su apostolado, que en el griego original diría apostolos, un embajador y un enviado. Pero muchos han tomado este capítulo para hacer diezmar. ¿Y por qué pasa eso? Porque ellos toman versículos y lo interpretan aislado del contexto. Y por eso no han podido observar que el capítulo completo está hablando de los derechos de un apóstol. Y él está defendiendo su ministerio. Observe el versículo 18, 1 Corintios 9, 18. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Observó? Él dice, yo no quiero abusar de este derecho. Pero si el diezmo hubiese estado en la iglesia primitiva, él no se podido negar bajo ningún momento, bajo ninguna circunstancia, haber recibido el diezmo. Porque si el diezmo hubiese estado vigente realmente en la iglesia primitiva,
si él se hubiese negado a recibirlo, ¿qué hubiese pasado? Que la persona que le traía el diezmo, al no recibirlo él hubiese realmente hecho quebrantar la ley de Dios a ese hebreo, a ese hermano cristiano. Y él no se podido negar bajo ninguna circunstancia a recibir el diezmo. ¿Y por qué Pablo establece que realmente él no quiere abusar de este derecho? Porque el diezmo no estaba vigente en el cristianismo. Por eso él puede decir, yo no quiero abusar de este derecho. Yo quiero presentar el evangelio gratuitamente. Ahora, realmente, si una persona invitaba a comer a un misionero, él obviamente lo iba a aceptar. Pero no podemos decir que este capítulo está hablando del diezmo. Eso sería descontextualizar el texto. Sería interpretar aislado del contexto. Porque el texto claramente está hablando de los derechos de un apóstol. Si usted lee el versículo 27, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Heraldo, ¿qué significa? Un misionero, un heraldo, alguien que lleva el mensaje de las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Pero el capítulo jamás ha estado hablando del diezmo. Pero también algunos se toman de Melquisedec, que Abraham diezmó a Melquisedec. Y como nosotros somos hijos de Abraham, como el padre de la fe, y como Abraham diezmó a Melquisedec, y nosotros venimos bajo esa orden sacerdotal de Melquisedec, por eso nosotros tenemos que seguir diezmando. Pero analicemos, por favor, el capítulo de Génesis, capítulo 14. Versículo 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, ¿por qué Abraham le diezmó a Melquisedec? Dejemos, por favor, que la Biblia pueda responder esta pregunta. Por favor, acompáñeme a Hebreos capítulo 7. Versículo 9. Hebreos 7, 9 y versículo 10. Coloque la lupa, hermano. Léalo con mucha atención. Observe el texto. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo. También Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El texto me dice que cuando Abraham diezmó, a la misma vez lo estaba pagando Leví. Pero cuando Abraham diezmó, todavía no había nacido Jacob. Al no nacer Jacob, no podía haber nacido Leví, que era hijo de Jacob. Pero dice el texto que estaba en sus lomos. Eso significa que cuando Abraham diezmó a Melquisedec, eso significa que Leví era la descendencia que iba a venir por Abraham. Porque Abraham es padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, y Jacob
padre de Leví. ¿Cuál era el propósito de ese diezmo? Es que cuando Abraham diezmó Melquisedec, esto tuvieron cumplimiento profético en Israel. Y yo se lo voy a demostrar con el texto inspirado. Por favor, Hebreos capítulo 7, versículo 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo diezmo según la ley. ¿Observó, querido hermano? Según la ley no dice según la gracia, sino según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. La carta de los Hebreos fue escrita aproximadamente entre el año 62 y 65. ¿Y por qué yo estoy dando la paternidad del escrito? Por algo muy importante, que cuando se escribió la carta de los Hebreos, estaba vigente el templo de Jerusalén, porque el templo fue destruido el año 70 por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, el sexto emperador romano, que destruyó el templo y también la ciudad, y hoy día queda el muro de los lamentos. Ahora, si un pastor me dice que es levita, yo le digo que usted está mal. Ningún judío, querido hermano, puede decir que viene de alguna tribu de Israel, porque en el año 70, después de Cristo, cuando fue destruido el templo, se perdieron todos los registros. Obviamente, en ese tiempo no existía un sistema computacional, no podían haber archivos, por lo tanto ningún judío puede decir que pertenece a alguna tribu de Israel, porque ese registro genealógico no existe. Pero yo quiero que veamos al sacerdocio de Jesucristo. ¿Quién escribió del diezmo? ¿Cuándo había que diezmar? ¿Cuáles eran los años que no se tenía que diezmar? ¿Cuáles eran los años que el diezmo se tenía que distribuir con los huérfanos, las viudas? Todo ese registro lo escribe Moisés. ¿Para quién? Para el sacerdocio arónico, para los levitas, no para el sacerdocio de Cristo. Porque Moisés no escribió nada, lo que es nada para el sacerdocio de Cristo. Observemos, por favor, Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Observe por favor el 12, con mucha atención, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, Él hace un cambio de ley y hace un cambio de sacerdocio. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada, observó nada, habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, cuando Moisés escribe de las primicias, escribe de la ofrenda de holocausto, la ofrenda de expiación, la ofrenda de paz, la ofrenda mecida, que había que entregar los diezmos, ¿a qué sacerdocio le escribe? Al sacerdocio arónico. Escribe para la tribu de Leví, porque el mismo texto que leímos recién dice lo siguiente, el versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada, observó nada, habló Moisés tocante al sacerdocio. Pero muchos creen que este Melquisedec
Es el mismo Melquisedec que le salió a Abraham. Observemos si es el mismo. Porque este Melquisedec, Hebreos 7:1 en adelante, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante, semejante. Observó, no igual. Si usted busca la palabra igual, significa compartir la misma naturaleza. Y la palabra semejante, usted puede buscar el significado, dice compartir características comunes. El sacerdocio de Melquisedec compartía características comunes con el sacerdocio de Jesucristo, que venía bajo esa orden sacerdotal, porque no venía bajo la orden de Aarón. Al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. Acompáñeme por favor a Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Observó que era una orden sacerdotal, pero el Melquisedec que le sale al encuentro a Abraham era sacerdote, no era sumo sacerdote. Y para que usted tenga un intermediario, necesita un sumo sacerdote. En cambio, el sacerdocio de Melquisedec, el que le sale a Abraham, era sacerdote, no era sumo sacerdote. Acompáñenme, por favor, a Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Usted tiene un sumo sacerdote. Si usted observa que el Señor Jesucristo era rey y a la misma vez sumo sacerdote, pero para que el Mesías se levantara como rey de Israel y como el rey de reyes y señor de señores, primero se tenía que levantar la casa de David. Por eso cuando él va a entrar la última semana a Jerusalén en un pollino de asno, que ahí se está cumpliendo la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, las multitudes decían, oh sana, hijo de David, oh sana, hijo de David, porque vieron a su rey montado en un pollino de asno, porque venía de la casa de David. Pero en cambio el Melquisedec, que le sale el patriarca Abraham, no viene de la casa de David, porque el Melquisedec que le sale a Abraham se encuentra en la época patriarcal y el rey David se encuentra en Israel monárquico después del tiempo de los jueces. Y el último rey de Israel fue Sedequías, cuando lo tomó el año 587 a.C., el rey Nabucodonosor II destruyó el templo de Salomón y de ahí el pueblo del pacto quedó bajo los babilónicos, después bajo los medos, después bajo los persas, después bajo los griegos, y en la época de Cristo estaba bajo el imperio romano y el trono estaba vacío. Pero cuando entra el Mesías en el pollino de asno, el pueblo y la multitud reconocieron que se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, porque ahí venía entrando el que iba a ocupar el trono de David. Por lo tanto, por eso dice el texto que el sacerdocio de Melquisedec, que le sale a Abraham, es semejante porque comparte características comunes. No se sabe la vida de sus padres, de Melquisedec, ni su día de nacimiento. En ese sentido, cumple características comunes, pero no está hablando de una cristofanía, porque el sacerdocio de Cristo es distinto. Y Melquisedec recibió el diezmo para que eso tuviera un cumplimiento en el archivo de Leví, como decía Hebreos 7, 9 y 10 y 7, versículo 5.
Pero dice el texto en Hebreo 7:14 que Moisés nada escribió tocante al sacerdocio del Señor Jesucristo. Y hermano, si usted viene del sacerdocio de Cristo, ¿por qué usted va a diezmar? Si no hay ni un versículo en la Biblia que diga que usted tiene que diezmar, porque usted viene por el sacerdocio de Cristo. Su sumo sacerdote es Jesucristo, no es Aarón. ¿Por qué va a diezmar? Si Moisés no escribió nada tocante a ese sacerdocio. Hermano, escudriña la Biblia. Este video que se está preparando con tanto amor para usted, revise los textos, léalo, pero primero ore en el Espíritu Santo para que Dios le revele el mensaje de la verdad, para que no sea engañado, hermano. Puede ver usted esto. Ahora, si usted quiere más información, tenemos nosotros una revista que hemos preparado para usted. Acá hay un estudio profundo de la doctrina del diezmo. Aquí usted va a aprender cómo se diezmaba el ganado, de qué forma se diezmaba el ganado, de qué forma se diezmaba el vino, el aceite. A la misma vez, cuando los sacerdotes, cómo recibían el diezmo, los años que había que destruir el diezmo con las viudas, el huérfano, el extranjero. Aquí va a aprender también que también en la época de Israel también se recibía el diezmo en dinero. Todos los detalles van a estar en esta revista. Pero yo le quiero decir una cosa. Hay muchos pastores que dicen que son levitas y piden el diezmo. Y a lo mejor posiblemente su pastor dice él que es levita. Y él se atribuye que es levita. Pero realmente el texto lo acompaña para decir que él es levita. Esa es la pregunta que uno se hace. Yo les quiero demostrar algo importante a ustedes. Deuteronomio 31:26. Si usted lee los 10 mandamientos en Éxodo 20, nunca usted va a encontrar la palabra diezmo realmente en los 10 mandamientos. El diezmo y la forma que había que diezmar se contaba en el libro de la ley, en los 603 ordenanzas que se llaman en hebreo mitzvot. Y si usted observa Deuteronomio 31:26, dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Observó que este libro, donde están las fiestas judías, las fiestas ceremoniales, las comidas ceremoniales, los ritos y todo lo que tiene que ver con la ordenanza del diezmo, se encuentra en este libro. No se encuentra en los 10 mandamientos. Pero este libro estaba contra nosotros. Y esto es lo que vino a cumplir Jesucristo. ¿Y qué pasó con este libro que estaba contra nosotros? Los decretos que eran contrarios a nosotros. Observe lo que hizo el Mesías. Acompáñeme a Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Dice lo siguiente. ¿Se acuerda que recién usted leyó que había un libro al lado del arca? Que estaba de testigo contra nosotros, donde estaban los decretos. Observe lo que dice el texto. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Quién es usted, querido hermano, para resucitar algo que Cristo clavó en la cruz? Él, como cordero inmolado, con la sangre preciosa de nuestro Jesús, Él clavó ese libro que usted ni yo podíamos cumplir. Y en ese libro estaba la ordenanza del diezmo. Por ese motivo, realmente, el diezmo queda abrogado. ¿Y cómo se destruía el diezmo en Israel? Las 12 tribus de Israel le diezmaban a los levitas. Los levitas recibían el diezmo.
De ahí los levitas apartaban el diezmo de los diezmos y se lo entregaban al sacerdote Aarón. Pero Dios dice que ahora nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio. Por eso usted puede orar. Antiguamente el hebreo no podía orar. Tenía que ir a un sacerdote para que orara por él. Y si nosotros somos el real sacerdocio y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ¿cómo yo le voy a entregar el diezmo a mi Cristo? ¿Quién me lo entrega a mí? Si Él no recibe dinero de que no sea parte de su pueblo. Hoy día su pueblo es el real sacerdocio. Jesucristo es el sumo sacerdote. Pero en cambio en el Antiguo Testamento el pueblo no era un real sacerdocio. El sacerdocio era la tribu de Leví. Por eso el pueblo le llamaba al sacerdocio y el sacerdocio levítico apartaba el diezmo de los diezmos para el sumo sacerdote. Pero hoy día el sumo sacerdote es Jesucristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo, el real sacerdocio. Y si todos nosotros somos real sacerdocio, no vamos a traer un diezmo impío para entregárselo a Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Moisés no escribió nada tocante al sacerdocio, porque su pueblo entero, bajo los 4 puntos cardinales, la iglesia comprada a precio de sangre, es el real sacerdocio. Y hemos preparado una revista que vienen todos los detalles. Usted quiere aprender la verdad, todos los detalles, con todos los versículos bíblicos, todo lo que yo he hablado en este video y lo que me faltó hablar acá está en esta revista. Usted tiene que escribir a nuestro correo el mensaje 7 de la verdad @gmail.com.